¿Sabes? Si hay un anuncio que me hizo querer dedicarme al marketing, a la publicidad y a todo el tema del copywriting a posteriori fue el anuncio que Apple presentó en el año 1983, aunque se estrenó oficialmente en el año 1984 tras la Super Bowl, que por si alguien está un poco perdido, es una especie de, o la final del campeonato de fútbol americano en Estados Unidos, que es el momento de máxima audiencia y es probablemente el punto, me atrevería a afirmar que sí, donde las empresas pagan más dinero para publicitarse. Evidentemente yo el anuncio no lo vi en directo. Nací 10 años después, en 1994, y en mucho tiempo después, en una clase de marketing en el instituto, sería más de marketing, sería algo relacionado con la geografía, con la parte más empresarial, un profesor quiso ponernos este anuncio. Y me acuerdo que lo vi y dije, wow, esto es impresionante. Pero claro, por aquel entonces yo no estaba todavía orientado ni a la escritura y me consideraba una persona poco creativa, lo cual luego, pues, la vida que da muchas vueltas, ¿no? Así que descarté la idea hasta que en segundo de carrera, mientras yo estudiaba Derecho y Administración de Empresas, un profesor volvió a hablarnos de él, de George Orwell y de todo lo que significó este anuncio. Me estoy refiriendo al anuncio del año 1984 en el que Steve Jobs entregaba o presentaba por primera vez el Macintosh, con ese famoso eslogan de porque 1984 no será como 1984. En este vídeo quiero analizar tanto el copywriting como el storytelling de ese anuncio. Quiero que me acompañes en un proceso pues para conocerlo más, para investigarlo, para descubrirlo y para ver si has llegado aquí de casualidad, para ver si consigo que tú también te enamores de todo esto como me pasó a mí en ese momento. Yo soy Carmelo Beltrán y tú estás viendo Copimelo, el canal donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que tu negocio pueda darlo todo. En el vídeo de hoy vamos con todo lo relacionado con el anuncio de Apple. Y aquí tengo la chuleta para que no se me olvide absolutamente nada. Lo primero que te tengo que contar es qué es este anuncio. Como te decía, fue publicado en el año 1984, lo cual ya tenía un sentido especial porque Apple decidió relacionarlo con la novela distópica de de George Orwell, en 1984. Esta novela en la que hay un mundo distópico y hay un partido político que gobierna absolutamente todo y se controla tanto el pensamiento como la comunicación, vaya, que la libertad ha desaparecido. Total, que fue concebido por los expertos Steve Hayden, Brent Thomas, Lee Clow en Chartday y fue producido por Fairbanks Films, que era una productora de Nueva York y dirigido por Ridley Scott, que seguro que te suena mucho porque es un famoso director de cine. La protagonista fue la atleta Anya Mayor, que actuó como esa protagonista que iba con una camiseta blanca donde estaba dibujada la silueta de un Macintosh y lanzaba ese martillo contra esa especie de tirano que aparecía en la pantalla. Como los de Apple siempre han sido muy listos, lo publicaron por primera vez en un lugar muy muy pequeñito a finales del año 1983 con un solo motivo. Si no entraba en 1983 no iba a poder ser galardonado en el año 1984, que es cuando les interesaba que todo el boom del anuncio con el lanzamiento del Macintosh tuviera más sonoridad. Así que lo lanzaron ahí a pequeña escalita donde prácticamente nadie lo vio y luego lo reestrenaron con toda la fuerza durante la Super Bowl del año 1984. Concretamente, el 24 de enero. Como te decía, este anuncio es una reinterpretación de la novela de George Orwell 1984. En este caso, el gran villano, ese hermano mayor que está impidiendo que el resto del mundo tenga creatividad y que está controlando la manera de pensar de todo el mundo, está representado por un rostro de color azul, lo cual era una clara referencia a IBM, que era el rival predilecto de Apple durante aquellos años. Luego ya se convertiría en Microsoft, ¿no? Pero Apple desde el principio siempre tuvo muy clara que la idea del enemigo único, esta estrategia de comunicación que consiste en señalar a una persona como el principal caso de todos los males y lanzar toda tu comunicación, lanzar todo tu esfuerzo contra él, pues siempre ha funcionado muy bien. Y en este caso, pues estaba aquí, era IBM. Luego pasaría a ser Microsoft cuando Bill Gates empezara a destacar con su propia empresa. Y claro, eran unas imágenes que evocaban a esta novela con un tono muy grisáceo. Para que te hagas una idea, él estaba protagonizado por nazis, de verdad, ¿vale? Habían contratado a gente que creía en esta ideología por la
por todo el tema de cómo se veían en pantalla. Y Apple aparecía representado en esa atleta con ese ordenador de Mac dibujado en el pecho como el gran salvador que destruía a la voz que hablaba y liberaba a todas las personas que salían de su ensimismamiento que estaba provocado por ese control mental. Una de las cosas que quería hacer era ponértelo aquí en el vídeo y que pudiéramos verlo juntos. Sin embargo, me da mucho miedo, porque Apple es muy de apretar los botones, que me tiren el vídeo a causa del anuncio. Así que lo que voy a hacer es dejarte el enlace en los comentarios para que tú puedas verlo en cualquier momento. Y bueno, dentro de Apple no te creas que esto fue la gran maravilla y la gran obra artística que estaban aguardando. Supuso una gran disputa entre todos y Steve Jobs empezó a estar muy cuestionado debido a este anuncio dentro de la compañía, lo que a la postre acabaría con su destitución pocos años después. Entre varias cosas, pues se veía mal que se señalara tan claramente a IBM como el gran villano, y además el hecho de traer a neonazis ahí a la pantalla, pues la gente no lo acaba de tener demasiado claro. Además, en ningún momento se mostraba cuál era el producto que se estaba entregando. Es cierto que al final se decía porque Apple presentará el Macintosh y porque 1984 no será como 1984, pero el ordenador como tal no se ve en ningún momento. Y esto era un tipo de publicidad que en aquel entonces, pues evidentemente, no estaba prevista de ninguna manera. Bueno, George Orwell no pudo opinar evidentemente de todo este anuncio, pero sí que es cierto que Apple tuvo muchos problemas con los derechos con sus descendientes, lo cual pues fue una pieza más que entorpeció el lanzamiento del que por muchos está considerado como el mejor anuncio de toda la historia. Para que te hagas una idea, es que ni siquiera luego ayudó a levantar un producto que nació prácticamente muerto. Apple pensaba que en el primer mes iba a vender 1 millón de unidades y si no me equivoco no superaron las 35.000 en ese tiempo, lo que puso a Steve Jobs completamente en el disparadero y como potencial cabeza de verdugo de una compañía que empezaba a hacer aguas por todas partes. El anuncio dura más o menos 60 segundos y con este tiempo, entre los guionistas y el talento cinematográfico de Ridley Scott, fueron capaces de transmitir una historia completa. Lo primero que te he comentado era lo que te había dicho antes, ¿no? Todo el tema del enemigo único. El enemigo único es esa figura de comunicación que consiste en centrar tus ataques siempre contra el mismo enemigo y de tal manera que tú te presentes como la parte contrapuesta a eso, yin y yang. Por ejemplo, hay muchas personas que como no creen en la universidad, pues presentan su educación reglada como el verdadero camino y atacan frontalmente a todo lo relacionado con universidad. Esto empezó siendo con IBM Apple, que tuvieron una guerra muy fuerte y luego acabó siendo Microsoft. Pero como curiosidad, tanto Steve Jobs como Bill Gates acabaron siendo grandes amigos. El concepto captaba un espíritu muy rebelde y una ruptura con la época. Apple decía que había llegado a cambiar el status quo, que era ese primer intento que tuvieron de romperlo absolutamente todo. Y había una compañía que era IBM, que había estado monopolizando todo el mercado de la tecnología y diciéndole a todo el mundo con sus productos qué era y lo que no se podía hacer. Apple quería cambiar la norma y toda la representación de su historia está dirigida hasta este punto. Intercaladas con estas imágenes se ven a esa heroína que está intercalándose con el hermano mayor, esa heroína que corre delante de todos los cuerpos de seguridad que le intentan dar caza, pero que no lo consigue ni lanza y libera a todo el mundo de ese momento de peligrosidad, ¿no? Mientras ese gran hermano sigue bramando sus consignas y de pronto todo el mundo acaba fuera de su control. Esa es la historia. Y la cosa es que Apple con este ordenador iba a lanzar un tipo de ordenador personal que iba a romper con todo lo que había hasta ese momento en el mundo de la tecnología. Querían una nueva vida, un nuevo impulso, una nueva forma de comprender la realidad. Es muy interesante que hagamos ese análisis de copywriting también y que veamos desde un punto de vista cómo funciona todo esto. Para que te hagas una idea, el discurso que está narrando el hermano mayor en español, mientras la heroína corre es: hoy celebramos el primer glorioso aniversario de las directivas de purificación de información. Hemos creado por primera vez en la historia un jardín de ideología pura donde cada obrero puede florecer a salvo de las plagas que proveen de pensamientos contradictorios. Nuestra unificación del pensamiento es un arma más poderosa que cualquier flota o armada sobre la Tierra.
Somos un pueblo con una voluntad, una resolución, una causa. Nuestros enemigos hablarán entre sí hasta su muerte, y nosotros los sepultaremos en su propia confusión. Nosotros prevaleceremos. Como te das cuenta, Steve Jobs lanza un mensaje totalmente político. Las consignas que está bramando el hermano mayor son de ideología, de política, de vencer a otros pueblos. Es prácticamente una declaración de guerra contra el mundo. Evidentemente todo esto también está muy inspirado en todo lo que luego fue la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Pero es importante que captes cómo ese enemigo único Apple no lo deja caer, sino que lo plasma claramente. Apple te pone en esa situación en la que te sientes identificado, ¿no? Porque todos hemos vivido entre discursos políticos que tenemos la sensación de que nos engañan, que nos coaccionan, que nos impiden tomar decisiones libremente. Y Apple quería que con este discurso las personas que vieran anuncios se sintieran parte de a mí también me están cercenando la libertad y quiero liberarme, de tal manera que utilizaran su instrumento, el Macintosh, para dar ese paso. Recuerda, los clientes nunca te compran un producto o un servicio, sino que te compran la transformación a la que pueden llegar gracias a él. Y en este punto, si te fijas, Apple está apuntando directamente a esta transformación. El Macintosh es lo de menos, es la sensación de liberación que conseguirás gracias a este producto. Al final acaba con esta frase. El 24 de enero, Apple Computer presentará Macintosh y verá por qué 1984 no será 1984. Una parte final que funciona muy bien en el número 1 porque te están prometiendo algo. Te están prometiendo un producto que te va a liberar, un producto que te va a dar esa libertad, que es un reclamo humano totalmente lógico y te lo pone ahí, delante de la mesa. También te dice que... También te quiero hablar en este punto, perdona que me lío, que es que estoy un poquitín enfermo, de que... por cuáles son las dos razones que hagan a las personas a seguir tu CTA, esto es un CTA claramente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos razones? Uno, es que les interese el producto, que habría gente que ya estuviera interesada por Apple, quizá no al nivel de hoy, pero que ya conocieran sus ordenadores porque habían lanzado el Apple I y el Apple II y quisieran seguir la línea porque eran avanzados y querían comprar sus productos, o bien porque despertamos la curiosidad. Y con este CTA, Apple está despertando la curiosidad de ver qué anunciará o cómo será ese Macintosh tan famoso cuando salga al mercado. Evidentemente, no es lo mismo jugar con la curiosidad para conseguir un clic que para que te paguen un ordenador que rondaba los $2.000. Sobre todo en 1984, $2.000 era mucho más que ahora. Pero el intento está bien tirado, a pesar de que luego no funcionara. Y bueno, ya simplemente quiero que te quedes con las partes más importantes de este vídeo. Quiero que te quedes con que hasta el anuncio más potente no te garantiza el éxito si tu producto no cumple las expectativas o has hecho una mala estrategia de pricing, que es precisamente lo que pasa en este punto. También quiero que recuerdes que en solo 60 segundos se puede crear una estrategia de storytelling potentísima como la del anuncio del Macintosh. Y en último lugar, que el copy tiene que estar dirigido a personas en un lenguaje que entiendan, y el discurso político y el rechazo a ese discurso es una sensación que compartimos prácticamente todas las personas. Así que ya lo sabes. Recuerda que si tienes alguna pregunta sobre este vídeo, sobre este anuncio, sobre las lecciones que puedes sacar de él, te recomiendo que me dejes un comentario y me formules cualquier tipo de pregunta. Puedes hacerlo en YouTube, puedes hacerlo en el blog y también puedes hacerlo a través del formulario de contacto de allí arriba a la izquierda, si no me equivoco, si me estás viendo en la página web. Además te animo a que si te ha gustado el vídeo me dejes un me gusta y te suscribas, que es gratis y es gasolina para mí, que estoy al otro lado de la cámara. Además te recuerdo que tú y yo nos veremos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Copymelo el próximo lunes, pero tú eso ya lo sabes. Adiós.